Suma Teológica, parte tercera, cuestión 25, sobre la adoración de Cristo. Pasamos ahora a tratar de las cosas que atañen a Cristo en relación con nosotros y, en primer lugar, de nuestra adoración a Él. Después, de su título de mediador nuestro ante Dios. Sobre lo primero, se plantean 6 interrogantes. Debemos adorar la divinidad y la humanidad de Cristo con una sola y misma adoración. Es preciso que adoremos su cuerpo con adoración de latría. Se debe rendir adoración de latría a la imagen de Cristo. Debe prestarse esa misma adoración a la cruz de Cristo. Ha de rendirse tal adoración a su madre. Son objeto de adoración las reliquias de los santos. Artículo 1. ¿Debemos adorar la humanidad y la divinidad de Cristo con la misma adoración? Lat. Objeciones por las que parece que la humanidad y la divinidad de Cristo no deben ser adoradas con la misma adoración. 1. La divinidad de Cristo debe ser adorada por ser común al Padre y al Hijo. Por eso se dice en J.N. 5:23, honren todos al Hijo como honran al Padre. Ahora bien, la humanidad de Cristo no es común a Él y al Padre. Luego la humanidad y la divinidad de Cristo no deben ser adoradas con una misma adoración. 2. Como dice el filósofo en el cuarto Ethic, el honor es propiamente el premio de la virtud, y ésta merece el premio mediante sus actos. Por consiguiente, al ser en Cristo la operación de la naturaleza divina distinta de la operación de la naturaleza humana, como antes hemos dicho, Kios Zenobia 1. Parece que la humanidad de Cristo debe ser adorada con un honor distinto del prestado a su divinidad. Si el alma de Cristo no estuviera unida al Verbo, debería ser venerada a causa de la excelencia de su sabiduría y de su gracia, pero por su unión con el Verbo no se ha visto privada en nada de su dignidad. Luego su naturaleza humana debe ser adorada con una veneración propia, distinta de la que debemos rendir a su divinidad. Contra esto está lo que se lee en las enseñanzas del Mito Concilio. Si alguno dijere que Cristo es adorado en sus dos naturalezas, de modo que eso implique dos adoraciones, y no adora con una sola adoración al Dios Verbo encarnado con su propia carne, como desde el principio ha enseñado la Iglesia de Dios, ese tal sea anatema. Respondo, en la persona honrada pueden considerarse dos cosas, a saber, el sujeto a quien se rinde el honor y la causa de ese honor. Hablando con propiedad, el honor se tributa al ser subsistente completo, pues no decimos que honramos las manos del hombre, sino que es honrado el hombre, y, si alguna vez se dice que se reverencia la mano o el pie de alguien, eso no significa que se rinda honor a tales miembros por razón de sí mismos, sino porque en ellos se honra al hombre entero. De este modo, también un hombre puede recibir honores en algo extrínseco al mismo, por ejemplo, en su vestido, en su imagen, o en un enviado suyo. La causa del honor es alguna perfección del sujeto honrado, puesto que el honor, como queda dicho en la segunda parte, 2.2 Ki, 1, es la reverencia manifestada a una persona a causa de su excelencia. Y por tanto, si en un hombre coexisten varias causas de honor, b. Ya, la prelacia, la ciencia y la virtud, el honor que se le tributa es uno solo por parte del sujeto honrado, pero es múltiple por parte de las causas de tal honor, pues es el hombre quien recibe el honor a causa de su ciencia y por razón de su virtud. Por consiguiente, al haber en Cristo una sola persona con naturaleza divina y humana, una sola hipóstasis y un solo supuesto, hay también una sola adoración y un solo honor por parte del sujeto adorado. En cambio, por parte de la causa que mueve a honrarle, puede hablarse de varias adoraciones, de modo que, por ejemplo, una esté motivada por su sabiduría increada, y otra obedezca a su sabiduría creada. Si se admitiesen en Cristo varias personas o hipóstasis,
Se seguiría la existencia de varias adoraciones en absoluto, pero esto está condenado por los concilios. Así, en las actas de Cirilo se lee: si alguien osa decir que es necesario adorar juntamente al hombre asumido y al Dios Verbo, como distintos entre sí, y no adora más bien con una sola adoración a Emmanuel, en cuanto es el Verbo hecho carne, sea anatema. A las objeciones. 1. En la Trinidad son tres las personas honradas, pero la causa de ese honor es una sola. En cambio, en el misterio de la Encarnación sucede lo contrario, y por eso el honor de la Trinidad es uno solo de una manera, y el honor de Cristo es también uno solo de manera distinta. Tuo. La operación no es el sujeto honrado, sino la causa del honor. Y, por eso, del hecho de que en Cristo haya dos operaciones, no se sigue que existan dos adoraciones, sino dos motivos de adoración. Si el alma de Cristo no estuviera unida al Verbo de Dios, sería en él la parte principalísima, y, debido a eso, a ella sería debido principalmente el honor, porque el hombre se plasma en lo que es óptimo en él. Pero, al estar el alma de Cristo unida a una persona más digna, a ésta le es debido principalmente el honor. Sin embargo, no por esto mengua la dignidad del alma de Cristo, sino que se acrecienta, como antes hemos dicho, kunitosa, tu adiro. Artículo 2. ¿Ha de adorarse la humanidad de Cristo con adoración de latría? Lat. Objeciones por las que parece que la humanidad de Cristo no debe ser adorada con adoración de latría. 1. Porque a propósito de Sal 98,5, adorad el escabel de sus pies, puesto que es santo, comenta la glosa. Adoramos sin impiedad la carne asumida por el Verbo de Dios, porque nadie come espiritualmente su carne si antes no la adora. No digo con adoración de latría, porque ésta solo es debida al Creador. Ahora bien, la carne de Cristo es parte de su humanidad. Luego la humanidad de Cristo no debe ser adorada con adoración de latría. Tuo. El culto de latría no es debido a criatura alguna, pues los gentiles son recriminados porque adoraron y sirvieron a la criatura, como se dice en Rom 1:25. Pero la humanidad de Cristo es una criatura, luego no debe ser adorada con adoración de latría. La adoración de latría se debe a Dios en reconocimiento de su dominio absoluto, conforme a lo que se dice en DT 6:13. Solamente al Señor, tu Dios, adorarás, solo a Él servirás. Pero Cristo, en cuanto hombre, es menor que el Padre. Luego su humanidad no debe ser adorada con adoración de latría. Contra esto está lo que escribe el Damasceno en el libro 4. Una vez que se encarnó el Verbo de Dios, la carne de Cristo no es adorada por sí misma, sino por razón de su unión hipostática con el Verbo de Dios. Y sobre Sal 98,5. Adorad el escabel de sus pies, comenta la glosa. Quien adora el cuerpo de Cristo no se fija en la tierra, sino en aquel que la tiene por escabel, en cuyo honor adora el escabel. Pero el Verbo encarnado es adorado con adoración de latría. Luego también debe serlo su cuerpo o su humanidad. Respondo. Como acabamos de enunciar, a 1. El honor de la adoración se debe propiamente a la hipóstasis subsistente. Sin embargo, el motivo del honor puede ser algo no subsistente, en cuya virtud es honrado el sujeto en que se encuentra. Por tanto, la adoración de la humanidad de Cristo puede entenderse de dos maneras. Una, en cuanto pertenece al sujeto adorado, y, en este sentido, adorar la carne de Cristo es lo mismo que adorar al Verbo de Dios encarnado. Como venerar el vestido del rey equivale a venerar al rey que lo lleva, y de este modo, la adoración de la humanidad de Cristo es adoración de latría. Otra es la adoración de la humanidad de Cristo, por razón del cúmulo de gracias de todas clases que la perfeccionan. Y, bajo este ángulo, la adoración de la humanidad de Cristo no es adoración de latría, sino de dulía,
Así resulta que la misma y única persona de Cristo es adorada con adoración de latría por causa de su divinidad, y con adoración de dulía a causa de la perfección de su humanidad. Y esto no supone ninguna dificultad, porque al mismo Dios Padre le es debido el honor de latría por razón de su divinidad, y el honor de dulía a causa del dominio con que gobierna a las criaturas. Por esto, a propósito de Sal 7:1, Señor, Dios mío, en ti he confiado, comenta la glosa, Señor de todas las cosas por su poder, al que se debe la dulía, Dios de todos los seres por la creación, al que es debida la latría, a las objeciones. 1. La glosa citada no debe entenderse como si se adorase la carne de Cristo separada de su divinidad, porque eso solamente sería posible en el caso de que la hipóstasis de Dios fuese distinta de la del hombre. Pero, como dice el Damasceno, si separas, mediante conceptos sutiles, lo que se ve de lo que se entiende, Cristo no es adorable en cuanto criatura, es a saber, no es adorable con adoración de latría, y, en este caso, a la humanidad, entendida como separada del Verbo de Dios, se le debe adoración de dulía, no cualquiera, como la comúnmente tributada a las criaturas, sino una más excelente, llamada hiperdulía 2.3. Dan resueltas con la respuesta anterior. La adoración de latría no se tributa a la humanidad de Cristo por razón de sí misma, sino a causa de la divinidad a la que está unida, según la cual Cristo no es menor que el Padre. Artículo 3. Se debe rendir adoración de latría a la imagen de Cristo. Lat. Objeciones por las que parece que la imagen de Cristo no debe ser adorada con adoración de latría. 1. En Ex 20,4 se intima: no te harás escultura ni imagen alguna. Ahora bien, no debe practicarse adoración alguna contra el mandato de Dios. Luego la imagen de Cristo no debe ser adorada con adoración de latría. Tuo. Como dice el apóstol en F 5:11, no debemos comunicar en las obras de los paganos, pero los paganos son recriminados principalmente porque trocaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible, como se lee en Rom 1:23. Luego la imagen de Cristo no ha de adorarse con adoración de latría. Tra. A Cristo se le debe la adoración de latría por razón de su divinidad, no a causa de su humanidad. Pero a la imagen de su divinidad, impresa en el alma humana, no se le debe la adoración de latría. Luego mucho menos le será debida a una imagen corporal, que representa la humanidad de Cristo. For. Parece que en el culto divino no debe hacerse nada que no esté instituido por Dios, y por eso el apóstol, tratando de enseñar la doctrina sobre el sacrificio de la Iglesia, dice en 1 Cor 11:23, yo he recibido del Señor lo que os he transmitido, pero en la Escritura no se encuentra enseñanza alguna sobre la adoración de las imágenes. Luego la imagen de Cristo no debe ser adorada con adoración de latría. Contra esto está que el Damasceno cita a Basilio, que dice: el honor de la imagen llega al prototipo, es decir, al ejemplar. Pero Cristo, que en este caso es el ejemplar, debe ser adorado con adoración de latría, luego también debe serlo su imagen. Respondo. Como enseña el filósofo en el libro de Mem y Rem, el movimiento del alma hacia la imagen es doble. Uno que se polariza en la misma imagen en cuanto es una cosa, otro que termina en la imagen en cuanto representación de otra realidad, y entre tales movimientos media esta diferencia. El primer movimiento, por el que alguien se dirige a la imagen en cuanto cosa, es distinto del movimiento que termina en la realidad. El segundo, que recae en la imagen en cuanto imagen, es uno y el mismo que el que se dirige a la realidad. Así pues, se impone decir que no ha de manifestarse reverencia alguna a la imagen de Cristo en cuanto es una cosa,
por ejemplo, una madera esculpida o pintada, porque la reverencia solo se debe a la naturaleza racional. Por consiguiente, es claro que solo debe rendírsele culto en cuanto imagen. Y así se sigue que es preciso rendir la misma reverencia a la imagen de Cristo que al mismo Cristo. Por tanto, al ser adorado Cristo con adoración de latría, se sigue que su imagen debe ser adorada también con adoración de latría. A las objeciones. 1. En el precepto mencionado, no se prohíbe hacer toda clase de esculturas o imágenes, sino hacerlas con el fin de adorarlas. Por eso se añade, Pitos 5. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, y porque, como queda dicho, en la sol, es uno mismo el movimiento hacia la imagen y hacia la realidad. De la misma manera se prohíbe la adoración de la imagen que la adoración de la realidad representada por ella. Por eso, en tal pasaje, la prohibición debe entenderse respecto de las imágenes que hacían los gentiles para adorar a sus dioses, es decir, a los demonios. Y a eso se debe el aviso que precede en el Vía. 3. No tendrás dioses extranjeros frente a mí. Ahora bien, al Dios verdadero, por ser incorpóreo, no era posible plasmarlo en una imagen corporal, pues, como dice el Damasceno, tratar de dar forma a lo que es divino resulta una inmensa locura y una impiedad. Pero, como en el Nuevo Testamento Dios se ha hecho hombre, resulta posible adorarle en una imagen corpórea. Tuo, el apóstol prohíbe comunicar en las obras estériles de los gentiles, pero no en sus obras útiles. Ahora bien, la adoración de las imágenes debe enumerarse entre las obras estériles por dos motivos. Primero, porque algunos adoraban las mismas imágenes en cuanto cosas, creyendo que en ellas residía algo propio de la divinidad, a causa de las respuestas que, por medio de ellas, daban los demonios, y por otros efectos maravillosos parecidos. Segundo, porque las cosas que representaban eran imágenes de algunas criaturas, a las que rendían adoración de latría. Nosotros, en cambio, adoramos con adoración de latría la imagen de Cristo, que es verdadero Dios, no por razón de la misma imagen, sino a causa de la realidad que representa, como queda dicho, en la sol. A la criatura racional se le debe reverencia por causa de ella misma, y, por eso, si se rindiese adoración de latría a la criatura racional, en la que se da la imagen de Dios, podría surgir la ocasión de un error, a saber, que el movimiento del que adora se quedase en el hombre en cuanto ser, y no terminase en Dios, cuya imagen es. Tal riesgo no puede producirse a propósito de una imagen tallada o pintada en una materia insensible. 4. Los apóstoles, por íntimo instinto del Espíritu Santo, legaron a las iglesias algunas tradiciones que no consignaron en sus escritos, pero que han quedado catalogadas en la observancia de la iglesia a través de la sucesión de los fieles. Por eso dice el mismo apóstol en 2 Tes 2:15, manteneos firmes y guardad las tradiciones que aprendisteis ya de palabra, es decir, por tradición oraí, o por carta, esto es, comunicadas por escrito. Y entre las tradiciones de este género se encuentra la adoración de las imágenes de Cristo. Por eso se cuenta que San Lucas pintó una imagen de Cristo, que se conserva en Roma. Artículo 4. La cruz de Cristo debe ser adorada con adoración de latría. Lat. Objeciones por las que parece que no debe tributarse. Adoración de latría a la cruz de Cristo. Juan. Ningún hijo piadoso venera lo que ha sido afrenta de su padre. Por ejemplo, el látigo con que fue azotado, o el madero en que fue colgado. Más bien lo aborrece. Ahora bien, Cristo sufrió en el madero de la cruz una muerte por demás ignominiosa, según Sap 2:20. Condenémosle a muerte afrentosísima, luego más bien debemos aborrecer la cruz que venerarla. Tuo, adoramos la humanidad de Cristo con adoración de latría,
en cuanto que está unida al Hijo de Dios en su persona. Esto no puede decirse respecto de la cruz. Luego la cruz de Cristo no debe ser adorada con adoración de latría. Como la cruz de Cristo fue instrumento de su pasión y muerte, así también lo fueron otras cosas, por ejemplo los clavos, la corona y la lanza. Y, sin embargo, a estos no les rendimos culto de latría. Luego da la impresión de que tampoco debemos adorar la cruz de Cristo con adoración de latría. Contra esto está que rendimos culto de latría a la realidad en que ponemos la esperanza de nuestra salvación, pero ponemos tal esperanza en la cruz de Cristo, ya que canta la Iglesia: Salve, oh cruz, única esperanza. En este tiempo de la pasión aumenta la justicia a los buenos y otorga el perdón a los culpables. Luego la cruz de Cristo debe ser adorada con adoración de latría. Respondo. Como antes hemos expuesto. A. 3. El honor o la reverencia solo se deben a la criatura racional. A la criatura insensible solamente le son debidos por razón de la naturaleza racional. Y esto sucede de dos modos. 1. En cuanto que representa a la criatura racional. Otro, en cuanto que de alguna manera está unida a ésta. Por el primer motivo ha sido costumbre de los hombres venerar la imagen del rey, y, por el segundo, lo ha sido venerar su vestido. A ambas cosas les prestan los hombres la misma veneración que al rey en persona. Por consiguiente, si hablamos de la misma cruz en que Cristo fue crucificado, esta debe ser venerada por nosotros por ambos motivos. Primero, porque nos representa la figura de Cristo extendido en ella. Segundo, a causa de su contacto con los miembros de Cristo, y porque fue regada con su sangre, de donde por ambos motivos debe ser adorada con la misma adoración que Cristo, esto es, con adoración de latría, y esta es la razón de que nos dirijamos a la cruz y la imploremos como al mismo crucificado. Pero, si hablamos de la imagen de la cruz de Cristo en cualquier otra materia, por ejemplo en piedra, madera, plata u oro, entonces veneramos la cruz solo como imagen de Cristo. La veneramos con adoración de latría, como antes hemos dicho. A. 3. A las objeciones. 1. La cruz es considerada como una infamia de Cristo, según la opinión o intención de los infieles. En cambio, atendiendo al efecto de nuestra salvación, es mirada como el poder divino del propio Cristo, mediante el cual triunfó de los enemigos, según aquel pasaje de Col 2, 14, 15. Quitó de en medio el acta de condenación, clavándola en la cruz y despojando a los principados y potestades. Los expuso confiadamente, triunfando abiertamente de ellos en sí mismo. Por eso también escribe el apóstol en 1 Cor 1:18. La doctrina de la cruz, necedad para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan, es decir, para nosotros. Aunque la cruz de Cristo no estuviera unida personalmente al Verbo de Dios, lo estuvo, sin embargo, de algún otro modo, a saber, por medio de la representación y del contacto, y sólo por esta razón es reverenciada. Por lo que se refiere al contacto con los miembros de Cristo, no solamente adoramos la cruz, sino también todo lo relacionado con Él en este aspecto. Por eso dice el Damasceno en el libro 4, se debe adorar con toda justicia el precioso madero como santificado, por el contacto con el santo cuerpo y con la sangre, los clavos, los vestidos, la lanza y los lugares sagrados en que habitó. Sin embargo, todas estas cosas no representan la imagen de Cristo como lo hace la cruz, que es llamada el estandarte del Hijo del Hombre, que aparecerá en el cielo, como se dice en Mt 24:30. Por esto dijo el ángel a las mujeres, M 16:6, buscáis a Jesús Nazareno el crucificado. No le llamó alanceado, sino crucificado. Y de ahí proviene el que veneremos la imagen de la cruz de Cristo en cualquier materia. Pero no hacemos lo mismo con la
representación de los clavos o de otras cosas parecidas. Artículo 5. Debemos adorar a la Madre de Dios con adoración de latría. Lat. Objeciones por las que parece que la Madre de Dios debe ser adorada con adoración de latría. 1. Parece que debe rendirse el mismo honor a la Madre del Rey que el que se rinde al propio Rey. Por eso se dice en Mino Re 2.19 que se puso un trono para la Madre del Rey, que se sentó a su derecha, y Agustín, en el Sermón de Assomt, escribe: Es justo que el trono de Dios, el tálamo del Señor de los cielos, y el tabernáculo de Cristo, esté allí donde está el propio Cristo, pero éste es adorado con adoración de latría. Luego también debe serlo la madre. Tua, dice el Damasceno en el libro cuarto, que el honor de la madre se dirige al hijo, pero éste es adorado con adoración de latría. Luego también la madre. Tra, la madre está más unida a Cristo que la cruz. Ahora bien, la cruz es adorada con adoración de latría. Luego la madre debe ser adorada con la misma adoración. Contra esto está que la Madre de Dios es una pura criatura, por tanto no le es debida adoración de latría. Respondo: al ser la latría debida exclusivamente a Dios, no se debe a la criatura. A ésta la veneramos en cuanto criatura por sí misma. Aunque las criaturas insensibles no sean capaces de veneración por sí mismas, sí lo es en cuanto tal la criatura racional, y por eso no se debe culto de latría a ninguna pura criatura racional. En consecuencia, por ser la Santísima Virgen una pura criatura racional, no le es debida la adoración de latría, sino sólo la veneración de dulía, de forma más eminente, sin embargo, que a las demás criaturas, porque ella es la Madre de Dios, y por eso se dice que se le debe no cualquier dulía, sino la hiperdulía. A las objeciones. 1. A la Madre del Rey no se le debe el mismo honor que al propio Rey. Se le debe, sin embargo, un honor parecido en atención a su categoría, y este es el sentido de las autoridades aducidas. Tua. El honor de la madre se dirige al hijo, porque aquella es honrada a causa de éste. Sin embargo, no se dirige al hijo en el sentido en que el honor se refiere al ejemplar, porque la imagen, considerada en sí misma como cosa, no debe ser venerada en manera alguna. 3. La cruz, considerada en sí misma, no tiene capacidad de veneración, como hemos dicho, en la Sol. Pero la Santísima Virgen sí es capaz de ser venerada por sí misma, y, por consiguiente, no se trata del mismo caso. Artículo 6. ¿Deben ser adoradas de algún modo las reliquias de los santos? Lat. Objeciones por las que parece que las reliquias de los santos no deben ser adoradas de ningún modo. 1. No se debe hacer lo que puede convertirse en ocasión de error. Ahora bien, adorar las reliquias de los muertos parece incidir en el error de los gentiles, que rendían culto a sus muertos. Luego las reliquias de los santos no deben ser honradas. Tua. Parece una insensatez venerar algo insensible, pero las reliquias de los santos son insensibles. Luego resulta necio venerarlas. Tra. El cuerpo muerto no es de la misma especie que el cuerpo vivo, y por consiguiente da la impresión de que no son numéricamente lo mismo. Luego parece que, después de la muerte de un santo, no debe rendirse adoración a su cuerpo. Contra esto está lo que se dice en el libro de Eclesiasto. Dogmat. Creemos que se debe venerar con absoluta sinceridad los cuerpos de los santos y especialmente las reliquias de los santos mártires, como si fuesen los miembros de Cristo, y enseguida añade: si alguien se enfrenta con esta doctrina, no es cristiano, sino discípulo de Eunomio y vigilando. Respondo, como escribe Agustín en el libro de Cibo Dei, si el vestido y el anillo de los padres y otras cosas parecidas resultan tanto más queridos para los hijos, cuanto mayor fue su amor para con aquellos. En modo alguno deben ser despreciados los cuerpos, que sin duda llevamos más familiarmente y con mayor intimidad que cualquier vestido,
pues los cuerpos pertenecen a la misma naturaleza del hombre, de donde resulta claro que quien ama a una persona, venera también sus restos después de su muerte, y no solo su cuerpo o partes del mismo, sino incluso objetos extrínsecos a ella, como los vestidos y cosas parecidas. Es, pues, evidente que debemos venerar a los santos de Dios, como miembros de Cristo, hijos y amigos de Dios, e intercesores nuestros, y por tanto, debemos venerar dignamente cualquier reliquia suya, y en memoria de los mismos, especialmente sus cuerpos, que fueron templo y órganos del Espíritu Santo, que habitó y actuó en ellos, y que están destinados a configurarse con el cuerpo de Cristo por medio de la gloria de la resurrección. Por eso el propio Dios honra oportunamente estas reliquias, realizando milagros ante la presencia de esos cuerpos a las objeciones. 1. Ese fue el argumento esgrimido por Vigilancio, cuyas palabras recoge Jerónimo en el libro que escribió contra él, y que dicen: bajo pretexto de religión vemos introducido un rito próximo al de los paganos. Adoran no sé qué polvillo, que besan en un vasito envuelto en una preciosa tela. Contra aquel, escribe Jerónimo en su carta Ad Riparium: nosotros no adoramos, con adoración de latría, se entiende, las reliquias de los mártires, ni el sol, ni la luna, ni los ángeles. Reverenciamos las reliquias de los mártires, con el fin de adorar a aquel cuyos mártires son. Honramos a los siervos, para que el honor de éstos redunde en su Señor. Así pues, cuando honramos las reliquias de los santos, no caemos en el error de los gentiles, que rendían culto de latría a los muertos. No veneramos el cuerpo insensible por sí mismo, sino por causa del alma que estuvo unida a él, que ahora goza de Dios, y también por causa de Dios, cuyos ministros fueron tra. El cuerpo muerto de un santo no es numéricamente el mismo que antes fue su cuerpo vivo, por causa de la diversidad de la forma, que es el alma. Sin embargo, es el mismo si se atiende a la identidad de la materia, que debe unirse nuevamente a su primera forma,